Hola, esta es la clase de el trabajo ejercido por la fuerza gravitacional. Como te comenté en la clase anterior, ya vimos cómo podemos calcular el trabajo debido a una fuerza constante. Ahora vamos a aplicar eso, que es de forma general, a algunos casos particulares y el primero de ellos será el de la fuerza gravitacional. Así que al igual que en todos los casos anteriores, para poder deducir cómo es el valor de estos trabajos, vamos a partir de ejemplos prácticos en ciertas situaciones generales para llegar a la representación matemática. Así que vamos a suponer inicialmente que tenemos un pequeño objeto que vamos a representar por esta pequeña caja y como aquí nos interesa hacer el análisis sobre la fuerza gravitacional, bueno, pues este objeto al tener una cierta masa va a tener también un peso que va a estar empujando hacia abajo y este peso es debido a la gravedad. De forma general, esta caja, que bueno, es una caja aquí para que sea un poco más fácil de ver, pero en sí nosotros la tratamos como si fuera una partícula, se puede estar moviendo en cualquier dirección, pero aquí vamos a fijarnos únicamente qué pasa con su movimiento sobre el eje Y, porque no importa si se estuviera moviendo, por ejemplo, en diagonal hacia acá, sabemos que este movimiento podríamos dividirlo en dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, y la componente horizontal, al ser perpendicular a la gravedad, no estaría ejerciendo ningún trabajo. Así que no importa en qué dirección se esté moviendo, el único trabajo que va a efectuarse es por su movimiento sobre el eje vertical. Así que vamos a fijarnos únicamente en movimientos sobre este eje. Entonces, de forma general se puede estar moviendo hacia arriba o hacia abajo. Vamos a empezar haciendo un análisis de qué pasaría si esta caja inicialmente estuviera moviéndose hacia arriba un desplazamiento d. Y una vez más, como se está moviendo, pues en este punto va a tener una cierta velocidad inicial que le vamos a llamar BI y por lo tanto también va a tener una cierta energía cinética inicial KI. Después de hacer este movimiento hacia arriba por este desplazamiento de la caja, pues estaría ahora una posición más alta y en ese punto, después de desplazarse de, ahora va a tener una velocidad final y por lo tanto una energía cinética final. Con estos simples datos y lo que nosotros ya sabemos sobre el trabajo, podemos hacer algunos comentarios. Por ejemplo, si el objeto se está moviendo hacia arriba y la gravedad está aplicando hacia abajo, esto quiere decir que la fuerza está yendo en dirección contraria al desplazamiento. Por lo tanto, ya podemos predecir que el valor del trabajo va a ser negativo. Y si el valor del trabajo es negativo, quiere decir que el objeto va a perder energía. Y si pierde energía, quiere decir que se va a mover más lento, que es justamente lo que uno esperaría, por ejemplo, en el lanzamiento vertical. Cuando tú lanzas algo hacia arriba, este objeto va perdiendo velocidad. Bueno, pues si hacemos el análisis en términos de energías, llegamos a la misma conclusión. Y bueno, con esto, ya que establecimos este problema y como la gravedad es una fuerza constante, podemos encontrar el trabajo que la gravedad está ejerciendo con la fórmula que hallábamos anteriormente, que sería el valor de la fuerza, que le llamo W, multiplicado por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forman el vector desplazamiento y el vector fuerza. Esto simplemente sería igual a el peso, que es masa por gravedad por la distancia por el coseno del ángulo. Esta fórmula que tenemos aquí, esta relación para el trabajo debido a la gravedad, está de forma general. No la hemos aplicado a ningún caso en particular. Únicamente tenemos el coseno del ángulo. Y bueno, si bien en nuestro ejemplo para establecer esto suponemos que se mueve hacia arriba, podemos hacerlo aquí y decir, bueno, suponiendo que el movimiento de la partícula sea hacia arriba, como siempre la gravedad va a estar apuntando hacia abajo, en ese caso el peso, eso quiere decir que el ángulo entre estos dos vectores, es decir, el ángulo phi sería 180 grados y coseno de 180 grados es negativo. Por lo tanto, en el caso que la partícula esté yendo hacia arriba, es decir, que la estemos levantando, el trabajo ejercido por la gravedad va a ser igual a menos mgd. Por otro lado, si ahora el desplazamiento fuera hacia abajo, que estaría apuntando en la misma dirección que la gravedad, entonces, en este caso, el ángulo entre ambos vectores sería 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, si el objeto está bajando,
tendríamos que el trabajo ejercido por la gravedad sería igual a mg con signo positivo. Aquí, bueno, ahorita me di un poco cuenta, puede haber un poco confusión en la anotación porque el trabajo se representa también con W. Solo para diferenciar el trabajo del peso, porque ambos son con la W, vamos a ponerle al trabajo estas pequeñas líneas así en la patita de arriba, solo para que por cualquier cosa quede bien diferenciado cuando estamos hablando de trabajo. Y bueno, aquí el peso solo lo mencionamos una vez, pero para tener cuidado con eso. Entonces, la conclusión a la que llegamos al final es que si el objeto está subiendo, el trabajo es menos mgd. Si el objeto está bajando, el trabajo es mgd. El trabajo que está ejerciendo la gravedad. No estamos hablando ahorita de qué fuerza está provocando que suba o que baje. Únicamente estamos diciendo, si la caja o el objeto se desplaza hacia arriba, la gravedad ejerce un trabajo negativo. Si el objeto se desplaza hacia abajo, la gravedad ejerce un trabajo positivo. ¿Cómo podría ser una situación en la que únicamente estuviera actuando la gravedad? Si, por ejemplo, yo tomo la caja, la lanzo hacia arriba, entonces lleva una cierta velocidad y ya estaríamos en el caso del ejemplo que planteamos al inicio. Una caja se mueve con una cierta velocidad inicial hacia arriba y pasaría lo que tenemos aquí. La gravedad ejercería un trabajo negativo. Por lo tanto, esta caja perdería velocidad al perder energía, por lo que eventualmente se detendría y comenzaría a caer. Pero cuando ya está en caída libre, es decir, cuando ya está yendo hacia abajo y se desplaza hacia abajo, el trabajo de la gravedad es positivo, por lo tanto su energía aumentaría y por lo tanto iría más rápido, que coincide con el comportamiento de un tiro vertical. Lanzas algo hacia arriba, sube, se frena y después comienza a caer acelerando. Ahora, este análisis fue cuando únicamente está actuando la fuerza de gravedad sobre el objeto. Este es el trabajo de la fuerza de gravedad. Pero ¿qué tal que ahora tenemos una situación en la cual tenemos la misma caja que una vez más está en presencia de la gravedad, por lo tanto tiene un peso, pero ahora lo que está haciendo que suba o que baje ya no es únicamente la gravedad, sino que también hay una fuerza externa que nosotros estamos aplicando sobre él, como por ejemplo simplemente si tú te agachas y recoges un balón o recoges una caja, tus zapatos, cualquier cosa, o tomas algo de la mesa y lo bajas al piso. Tú eres el que está aplicando una fuerza para que el objeto suba o baje. Así que ahora vamos a ver cuál sería el trabajo que ejercería esta fuerza externa, que es la que está provocando que el objeto suba o baje. Y vamos a iniciar con el caso más sencillo, en el que, al igual que el anterior, tenemos una caja que inicialmente está en un punto A y queremos subirla a un punto B. Y nosotros vamos a aplicar una fuerza constante de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros estamos levantando el objeto al aplicar esta fuerza, eso quiere decir que el objeto se está desplazando también de abajo hacia arriba. Por lo tanto, como el desplazamiento y la fuerza que nosotros estamos aplicando van en la misma dirección, esta fuerza está ejerciendo un trabajo positivo. Mientras que, como ya mencionamos también antes, como la gravedad está apuntando hacia abajo, está ejerciendo un trabajo negativo. Entonces, si nosotros nos fijamos en el punto A y el punto B, entre estos dos puntos no sabemos cuál va a ser la velocidad inicial ni la velocidad final de la caja. Lo único que estamos diciendo de forma general es que una caja que inicialmente está en la posición A haciendo algo, le aplicamos una fuerza para que después esté en la posición B. Entonces, si bien no sabemos cuáles son sus valores de la velocidad, lo que sí sabemos es que aplicando el teorema del trabajo-energía, el cambio en la energía cinética de la caja va a ser igual al trabajo total. Pero aquí tenemos el trabajo debido a dos fuerzas. Tenemos el trabajo de la fuerza F externa que nosotros estamos aplicando más el trabajo de la fuerza de gravedad. Aquí ya entra una vez más el teorema del trabajo-energía de forma generalizada. A lo que es igual el cambio en energía cinética es al trabajo neto, el trabajo debido a todas las fuerzas. Y esto cambiaría si ahora en lugar de subir la caja estuviéramos haciendo que la caja bajara. Es decir, si ahora tuviéramos una caja que se está moviendo de un punto A que tenemos aquí, ahora a un punto B más abajo, en donde tenemos por un lado la fuerza de gravedad, que yo creo que mejor le voy a poner G para evitar confusiones. Aquí le puse W, pero yo creo que si le pongo G vamos a evitar bastantes problemas. Esto es simplemente G. Y además también en ese otro caso la fuerza que estamos aplicando también iría hacia abajo.
aplicando una fuerza extra hacia abajo que provoca que la caja tenga un desplazamiento que también apunta hacia abajo. En este caso, lo que cambiaría es que la gravedad esté ejerciendo un trabajo positivo por ir en la misma dirección que el desplazamiento y la fuerza también estaría ejerciendo un trabajo positivo por ir en la misma dirección. Pero ahora, esto es solamente un posible caso cuando estamos moviendo el objeto de arriba hacia abajo, porque aquí, como el objeto está bajando, hay dos opciones. Una, que es la que ya pintamos, que la fuerza que estamos ejerciendo está aportando a bajar el objeto, pero también podría ser que la fuerza que nosotros estuvimos aplicando no fuera hacia abajo, sino que fuera hacia arriba, como en el caso anterior. Es decir, que nuestra fuerza, de cierta forma, se esté resistiendo la gravedad, pero que no la detenga por completo. En este caso, la gravedad sigue ejerciendo un trabajo positivo, pero ahora la fuerza que nosotros estamos aplicando ejerce un trabajo negativo. Esto de los dos casos no aplicaría para cuando estamos subiendo el objeto, porque si la fuerza F fuera hacia abajo, pues no habría una fuerza que estuviera levantando el objeto. Así que esto solo aplica si el objeto va de arriba hacia abajo. Pero aquí lo importante, ya que mencionamos estos tres posibles casos de subir y bajar un objeto y de aplicar una fuerza externa, es que en los tres casos, esta ley que tenemos aquí se va a aplicar. Se va a cumplir para cualquiera de los tres casos. El cambio de energía cinética que haya va a ser la suma del trabajo de cada una de las fuerzas. Lo que va a cambiar es el signo de cada una de ellas. Pero esta relación así como tal se va a cumplir siempre, porque es el teorema de la energía-trabajo. Esto es de forma general. Y claro, si quisiéramos encontrar cómo son estos cambios, pues tendríamos que aplicar dependiendo de la situación. Pero existe una situación muy común en la vida cotidiana que nos va a simplificar un poquito este análisis general que hicimos en esta situación de aquí. Algo muy común es que si levantamos un objeto o lo bajamos, no se mantenga siempre subiendo o siempre bajando, sino que nosotros tomemos, como ya mencionamos, un objeto del piso y lo subamos al escritorio, o que tomemos un objeto del escritorio y lo bajemos al piso. Es decir, en esta situación en particular, es un caso particular, cuando movemos un objeto de un punto A un punto B, que puede ser el punto A abajo y el punto B arriba, o al revés, el punto A arriba y el punto B abajo, la característica primordial es que en ambos casos la velocidad del objeto es cero. Si está en el piso, no se está moviendo, yo lo levanto, se mueve mientras lo levanto, pero lo coloco en un lugar donde vuelve a estar en reposo. Es decir, en este caso particular que estamos analizando ahorita, partimos del reposo a un objeto y vuelve a estar en reposo al final del movimiento. En este caso en particular, en el que un objeto del reposo vuelve a estar en reposo, pero en una posición o a una altura distinta, lo que tenemos es que la energía cinética inicial y la energía cinética final son iguales y ambas son igual a cero. ¿Eso qué significa? Bueno, que si aplicamos nuestro teorema del trabajo energía cinética a este caso particular, porque recuerden, esto de aquí abajo es un caso particular, pues a lo que llegaríamos es que cero, que es la energía cinética, sería igual al trabajo de la fuerza externa más el trabajo de la gravedad. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza externa va a ser igual a menos el trabajo de la gravedad. Esto quiere decir que si levantamos o bajamos un objeto del reposo, el trabajo que ejerce la fuerza que nosotros estamos aplicando es el negativo de la energía del trabajo, que ejerce la gravedad. Y el trabajo que ejerce la gravedad nosotros ya lo calculamos aquí arriba. Por lo tanto, podemos directamente concluir que al levantar o bajar un objeto del reposo, el trabajo que ejerce la fuerza externa es igual a menos MED por el coseno de phi, es decir, el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Quiero que te fijes aquí en algo muy interesante, y es que aunque estamos calculando el trabajo de la fuerza externa, su valor no depende de la fuerza, únicamente depende de la masa, de la gravedad, de la distancia y del ángulo. Eso quiere decir que mientras nosotros tuvimos un objeto en reposo y lo subamos a otro lugar distinto y que también esté en reposo al final, no importa la magnitud de la fuerza, no importa si es muy grande, no importa si es muy pequeña, el trabajo necesario va a ser el mismo. Esto también aplica si la fuerza que ejercemos a lo largo de la trayectoria es variable. Si bien partimos de suponer una fuerza constante, ya vimos que el trabajo no depende de su valor. Por lo tanto, esto se puede generalizar aún más y decir que la fuerza en subir algo también
puede ser variable y el trabajo va a ser el mismo. Que de hecho se acerca más a una situación realista. Si tú tomas un objeto del piso y lo levantas, no vas a aplicar una fuerza constante en todo el recorrido, pero no importa, porque al final del día tú estás realizando el mismo trabajo sobre el objeto. Ahora vamos a hacer un ejemplo para dejar claras estas ideas en cuanto al trabajo de la gravedad, y el problema dice lo siguiente. Una cabina de elevador de masa 500 kilogramos desciende a una velocidad de 4 metros sobre segundo, cuando sus cables comienzan a fallar y permiten que la cabina comience a deslizarse, haciendo que ésta caiga a una aceleración constante de la aceleración igual a la gravedad entre 5. Y las preguntas son las siguientes. Inciso A. Durante la caída a lo largo de una distancia de 12 metros, ¿cuál es el trabajo hecho en la cabina por la fuerza de gravedad? Inciso B. Durante esa misma caída de 12 metros, ¿cuál es el trabajo realizado en la cabina por el cable de tensión del elevador? Y el inciso C, ¿cuál es el trabajo neto hecho sobre la cabina durante la caída? Y me faltó por último, inciso D, ¿cuál es la energía cinética de la cabina al final de los 12 metros de caída? Entonces, el problema básicamente lo que nos dice es que tenemos una cabina de elevador representada por este cuadrado, en la cual tenemos por un lado la gravedad actuando hacia abajo y por otro lado la tensión del cable actuando hacia arriba. Tenemos hacia acá la tensión y hacia abajo tenemos la gravedad. Esta cabina tiene inicialmente una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo y va a tener un desplazamiento hacia abajo por una distancia de 12 metros. Además nos dicen que el valor de la aceleración es igual al valor de la gravedad entre 5. Entonces, el inciso A nos pide básicamente encontrar el trabajo que está ejerciendo la fuerza de gravedad a lo largo de esos 12 metros. Entonces, como el valor de la gravedad es siempre constante a lo largo de ese desplazamiento, pues podemos calcular directamente el trabajo. El trabajo de la gravedad, ya sabemos cómo hacerlo, es igual a masa por gravedad por distancia por el coseno del ángulo phi. En este caso, como el objeto, o más bien como la cabina está bajando y la gravedad apunta hacia abajo, el coseno del ángulo sería 1 porque el ángulo sería 0, es decir, esto sería 1. Por lo tanto, tenemos que simplemente esto sería igual a los 500 kilogramos multiplicado por la gravedad de 9.8 multiplicado por los 12 metros de desplazamiento. Y eso nos daría un trabajo realizado por la gravedad de 59 kilojoules, que es positivo porque están apuntando en la misma dirección la gravedad y el desplazamiento. Ahora, para el inciso B, que nos pide ahora calcular cuál es el trabajo de la tensión. Y bueno, para eso primero tenemos que saber cuál es la tensión en la cabina para que con la tensión podamos encontrar el trabajo. Así que si aplicamos la segunda ley de Newton sobre nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacia arriba tenemos la tensión, hacia abajo tenemos la fuerza de gravedad, que le voy a llamar Fg para no confundirla con el peso, pero es el peso, y esto sería igual a la masa de la cabina por la aceleración que está sintiendo, que sí nos dan su valor. De aquí despejamos el valor de la tensión, que es lo que queremos encontrar. La tensión es el peso, que es básicamente mg, más masa por la aceleración, que aquí me dice que es g entre 5. Por lo tanto, eso sería igual a la masa por la gravedad más la gravedad entre 5. Pero, por cierto, ahorita me acabo de dar cuenta, hay un pequeño error aquí que no considere. Vamos a corregirlo por si no te diste cuenta, y si te diste cuenta lo corregimos de una vez. Dijimos en el curso de dinámica que hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado porque incluso yo, con toda la experiencia que tengo, ahorita se me pasó, pero es algo que te das cuenta conforme avanzas normalmente. Aquí lo que dijimos es que la tensión apunta hacia arriba, signo positivo, menos Fg apunta hacia abajo, pero cuando yo escribí que esto es igual a masa por aceleración, aquí olvidé especificar que la aceleración es hacia abajo, porque el objeto se está moviendo hacia abajo, y si es así, pues el signo de este ma tiene que ser negativo. Eso nos corrige un par de signos, que sería este de aquí y este de acá. Por eso hay que tener cuidado porque un signo sí puede cambiar mucho el resultado. Y aquí sería menos, por lo tanto aquí también sería menos. Entonces ya tenemos el valor de la tensión. Todavía no vamos a calcular el valor numérico porque creo que esto se puede simplificar un poquito más. Pero ya que tenemos el valor de la tensión, ya podemos encontrar el trabajo que está ejerciendo la tensión. Y ahora para encontrar el valor del trabajo, como es una fuerza constante, nosotros ya dijimos que para calcular el trabajo ejercido por una fuerza constante en presencia de la gravedad. Y ahora para encontrar el valor del trabajo de la tensión, pues nosotros ya sabemos cómo calcular el trabajo ejercido por una fuerza constante. Sería el valor de la fuerza por el desplazamiento
por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Y en este caso, como la tensión apunta hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo, este ángulo sería 180 grados. Y coseno de 180 grados es negativo. Por lo tanto, si sustituimos aquí los valores, lo que tendríamos es que esto sería igual a menos m por g menos g entre 5 multiplicado por la distancia. O lo que sea lo mismo, esto sería igual a menos m por 1 menos 1/5, 4 quintos de g multiplicado por la distancia recorrida. Aquí ya únicamente hay que sustituir los valores. La masa es de 500 kilogramos, la aceleración es de 9.8, la distancia de 12. Hacemos el cálculo, que puede ser con calculadora, y el resultado de esto sería menos 47 kilojoules, que sería el trabajo que está realizando la tensión sobre la cabina. Ahora, para el inciso C, nos pide encontrar cuál es el trabajo neto realizado sobre la cabina. Y eso lo vamos a encontrar simplemente sumando el trabajo de las fuerzas que están aplicando sobre ella, que sería el trabajo de la gravedad más el trabajo de la fuerza de tensión, que sería igual a los 59 kilojoules menos los 47 kilojoules de la tensión. Y esto simplemente sería igual a 12 kilojoules. Este es el trabajo neto. Y finalmente el inciso D, que nos pide calcular cuál es la energía cinética al final del recorrido. Pues nosotros ya sabemos que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo total, es decir, la energía final menos la energía cinética inicial es igual al trabajo total. Por lo tanto, si lo que quiero encontrar es la energía cinética al final, pues la energía cinética final es igual a el trabajo total más la energía cinética inicial. El trabajo inicial, el trabajo total ya lo calculamos, es de 12 kilojoules, y la energía cinética inicial nos falta calcularla, que sería 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La masa, una vez más, es de 500 kilogramos, la velocidad inicial es de 4 metros sobre segundo. Sustituimos los valores, hacemos la operación y al final el resultado de esta suma va a ser 16 kilojoules, que sería la energía cinética final. Por lo tanto, lo que podemos concluir aquí es que como la energía cinética final es mayor, el objeto va a acelerar. Y eso sería todo por esta clase. Vamos a pasar ahora a la siguiente, en la que vamos a hablar del trabajo debido a una nueva fuerza que no hemos estudiado hasta ahora, que es la fuerza de un resorte. Así que te veo en la siguiente.